Hoy en Voces del Patrimonio. A todas las personas, tampoco es que conozcan muchas, pero a todas las personas que están involucradas con lo que es el patrimonio, no solamente como es el caso de ustedes, Carlos, que es el archivo documental, sino con las tradiciones, los edificios emblemáticos, tienen una pasión por su trabajo que de verdad no le encuentro en muchas profesiones. Bueno, evidentemente para cosas como estas, inclusive para la defensa del patrimonio, lo que tú necesitas es pasión. ¿Qué es lo que falta en el país? Voces del Patrimonio. Hola, bienvenidos. Tercer capítulo del podcast Voces del Patrimonio. Mi nombre es Duncan Portilla y como siempre hoy le tenemos un tema muy especial. Y para eso nuestro invitado es Carlos Espinal. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Duncan. Es que estamos para hablar del patrimonio, ¿no? Y sobre todo patrimonio documental y para resolver las preguntas que tú creas necesarias, ¿no? Gracias, Carlos. De verdad, el arzobispado está haciendo un esfuerzo importante para dar a conocer todo lo que es patrimonio. Y un ancla de este patrimonio es el archivo documental, que es fascinante, ¿verdad? Invaluable, como lo hemos descrito en algún momento. Carlos, tú tienes la responsabilidad de restaurar, de conservar los archivos del patrimonio del arzobispado, en este caso. Eh, ¿Qué te llevó a dedicarte a una labor tan específica, tan especializada? Bueno, ¿qué me llevó? Como no existen las casualidades en la vida, mira, yo empecé estudiando literatura, ¿no? Es una profesión, una carrera vinculada a los libros, a los papeles, papel impreso sobre todo, ¿no? Y de ahí, como todo estudiante, compraba mis libros viejos, a veces estaban deteriorados, desencuadernados, los encuadernaba curiosamente, ¿no? En ese momento. Y después trabajé en una librería, que era el Virrey, primero en el Portal de Barranco, que queda en la Plaza Central de Barranco, ahí me familiaricé, trabajé un montón de tiempo, luego fue al Virrey, y ahí fui a trabajar en la librería de viejo que ellos tenían, ¿no? Que era la librería Sur, la del padre Eduardo Sanseviero. Y ahí fui mi primer contacto con el libro antiguo. El libro antiguo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Siglo XIX. Y ahí empecé a ver los primeros documentos, ¿no? Entonces me empezó a llamar un poco la atención ese mundo, ¿no? Entonces, de ahí, con el tiempo, puse mi propia librería y mezclé libros nuevos con libros viejos, y ahí sí, ya yo compraba, restauraba, hacía encuadernación de libros, ¿no? Inclusive cuando me metí en un taller con un encuadernador, me dijo, oye, pero ¿tú para qué vienes si ya sabes encuadrar? Me dijo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, me cerré la librería porque en este país nadie sobrevive vendiendo libros, salvo que tengas un capital, ¿no? Es complicado, es muy complicado, y aparte la gente no lee, hay un nivel de lectoría muy bajo, ¿no? Y eso ya lo veremos más adelante cuando vemos el patrimonio en sí. Y bueno, de ahí, me quedé sin trabajo y un amigo que era restaurador, un amigo cubano en Tiquiñones, me dijo, oye, ¿no quieres venir a trabajar conmigo? Yo tengo papel, hago también pintura. Y empecé a trabajar varios soportes con él, porque que él tenía un taller de restauración, era conservador muy cotizado aquí en Lima, ¿no? Y empecé a trabajar lo que era papel. Carlos, hay tiempo, es una persona perita en esto de la conservación y restauración de archivos. ¿Hay alguna característica especial en las personas que deben dedicarse a esto? ¿Tienen que tener cierta sensibilidad hacia algo? Yo pienso que lo principal es la habilidad manual, ¿no? La habilidad manual, el gusto y, como en la poesía, saber cuándo detenerte, ¿no? Bueno, en la poesía existe una norma, ¿no? Que es hay que saber callar a tiempo. En la restauración también, porque si no puedes cometer errores o puedes restaurar excesivamente un documento y alterar su historicidad, por Claro. ejemplo, ¿no? A mí me parece es una regla básica, ¿no? Y la gente que, por ejemplo, es muy sensible a las alergias. Bueno, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Porque, como te digo, claro, hay un perfil. Eso entraría dentro de lo que es, por ejemplo, la forma de... Hay ciertos exámenes que todo conservador debe hacerse al año. Y en Europa, en estos países que tienen un alto índice de, ¿qué te digo?, de El cuidado en el proceso. cuidado en los procesos y sobre todo el cuidado del personal que realiza este tipo de labores, es un personal muy monitoreado a nivel de salud. Existe, pues, que te digo, hay muchos casos también de contaminación por hongos. Hay dos tipos de hongos muy frecuentes en los archivos, que son los aspergillos.
y 2 de ellos que causan cáncer pulmonar. Es una enfermedad que te digo, que es muy Recurrente común en en las... gente que se dedica a bibliotecas, museos y archivos, ¿no? Carlos, y nos decía, por ejemplo, en una presentación, en el primer capítulo de Voces del Patrimonio, Kelly, la directora del archivo, que antes el archivo de una empresa, de algún lugar importante, era pues algo que estaba muy relegado, que ponían en un sótano, a la persona que se portaba mal o no cumplía con sus objetivos lo mandaban al archivo como castigo. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado porque los archivos tienen una tremenda importancia para la memoria de un país, ¿no? Recuerdo mucho una frase de Alonso de la Cueva, que fue el primer archivero del Archivo Arzobispal de Lima, que cuando él entra y mira el tremendo desorden que había en el archivo, decía en el lenguaje de la época, ¿no? Decía que esto era como el piloto más diestro que navegue en este mar tan encrespado, no iba a poder llegar a buen puerto por lo desordenado que estaba todo. Sí. ¿Y cómo está ahora el proceso de la conservación, de la restauración de... Mira, ¿En qué momento es en la conservación, perdón, de archivos, de documentos? del nuestro, del Sí. archivo. Bueno, eso es algo muy importante y destacable, ¿no? Por ejemplo, con la gestión de Kelly Montoya, que es la actual directora del Archivo Arzobispal, se ha implementado, ha cobrado nueva fuerza la conservación de los documentos del Arzobispado de Lima, ¿no? Por primera vez tal vez estamos frente a un intento de manejo profesional, de profesionalizar la conservación de los documentos de un archivo. Y un poco la idea nuestra, ¿no? Del equipo es posicionar a nuestro archivo como un ejemplo, no solamente para los archivos eclesiásticos, ¿no? Sino para los archivos privados, públicos del país, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un archivo eclesiástico y un archivo, digamos, común, si es que alcanza el término? El tipo de documentación, ¿no? Obviamente, son documentos muy vinculados al devenir de la iglesia, de una institución, en este caso la iglesia, ¿no? Y inclusive tiene otro tipo de documentación, por ejemplo, están las bulas papales, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Están que las cartas de hermandad, los certificados de matrimonio, de bautismo, de función, que son realmente, cuando te entras a leerlos, encuentras una información realmente valiosa. ¿Qué personajes del país no se han bautizado, no se han casado, no han muerto en la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, y han asentado en esas partidas, inclusive las enfermedades de las que moría? Cosas como esas, ¿no? ¿Por qué es importante documentar? ¿Por qué es importante tener un archivo documental que exprese un legado? Primeramente porque construye memoria. Construye memoria. Si tú pierdes un documento, pongamos en este caso práctico, ¿no? Si tú pierdes un documento, pierdes muchos documentos, es como si tu memoria, es como si tu cerebro se empezara a reducir como con el Alzheimer, igualito. Empiezas a perder la noción, ¿no? Inclusive en un proceso de dominación cultural también eso es muy importante, ¿no? Cuando llegaron los españoles, habían las causas de extirpación de idolatrías. ¿Qué cosa era la causa de extirpación de idolatrías? Era borrar el disco duro de una cultura. Por ejemplo, ahora no sabemos para qué servían los quitus, ¿no? No sabíamos. Sabemos que es un método de contar, ¿no? Es un método, en realidad sabemos cuál es a profundidad para qué servía. Esa información, durante el proceso de extirpación de idolatrías, se extirpaba de la mentalidad de los conquistados, y eso lo sé en cualquier tipo de, por ejemplo, y lo mismo hacían los ingleses en Egipto, en Turquía, en sitios donde entrar. Ese es el primer elemento, ¿no? Donde tú, para mostrar una cultura, es borrarle su disco duro. Y en lo que es la iglesia, la arquidiócesis, Carlos, ¿ha pasado lo que estás comentando? ¿O estamos en un momento donde sí podemos recuperar lo Lo más importante? importantísimo de los archivos, por ejemplo, eclesiásticos, es que registran esa información. Entonces y la importancia de conservarse es precisamente por eso, porque ahí está esa información. Claro, tenemos que aprender paleografía para leerle, pero es importante. Lo poco que he podido leer, yo porque no soy paleógrafo, me cambia realmente la visión de muchas cosas que yo daba por hechas. Los archivos realmente lo que hacen es cambiarte esa visión, ¿no? Que tú tal vez has naturalizado con el tiempo, con la historia que te han contado diversos historiadores, pero cuando tú vas a las fuentes, realmente esa historia con la que tú vivías todo ese tiempo cambia.
Eso es lo importante, lo bonito, lo valioso de los archivos, de mantenerlos, de conservarlos, de hacer una cruzada por defender nuestra memoria escrita, ¿no? A todas las personas, tampoco es que conozca muchas, pero a todas las personas que están involucradas con lo que es el patrimonio, no solamente como es el caso de ustedes, Carlos, que es el archivo documental, sino con las tradiciones, los edificios emblemáticos, tienen una pasión por su trabajo que de verdad no le encuentro en muchas profesiones. Bueno, evidentemente para cosas como estas, inclusive para la defensa del patrimonio, lo que tú necesitas es pasión. ¿Qué es lo que falta en el país? ¿No? Si los políticos tuvieran pasión, otra cosa sería en nuestro país, realmente, ¿no? Pero esa pasión es, bueno, te hablo de lo que yo hago, Es inherente. lo que hacemos en el archivo, que es gente muy apasionada, que él es una persona apasionada, ¿no? Y yo estamos muy comprometidos en eso, ¿no? En algún momento, yo creo que, y espero que sea más pronto que tarde, y para eso también estamos trabajando desde aquí, desde este lugar, vamos a tener seguro, o todos van a tener la posibilidad de involucrarse. Yo, por una cuestión especial, he estado con ustedes y he visto las maravillas de documentos que tienen de verdad, y eso que yo he visto de repente, pues, qué sé yo, el 10, el 15%, Sigue saliendo, y sigue seguirá saliendo. claro. Pero cuéntale un poco a la gente, Carlos, ¿qué cosas has visto que tú has dicho, esto es mucho, esto es espectacular? Bueno, las bulas papales que van desde 1600 en adelante, en pergamino, con los sellos de plomo de los papas, ¿no? Es una cosa iluminadas, inclusive algunas, unos con la caligrafía de la época, realmente sientes una emoción muy especial porque estás tocando historia, ¿no? Nosotros, nuestra comunidad, nuestro país es, no lo termine de entender, somos muy católicos, ¿no? Perú es, creo, en Sudamérica, si no es el primero, debe ser está en el podio de los países que profesan más su eh, catolicismo, ¿no? Y de verdad, en el archivo, por ejemplo, está eh, los documentos de bautizo de Santa Rosa, San San Martín. Martín de Porras, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Y cómo es trabajar, por ejemplo, estos Por documentos? ejemplo, una de las cosas últimas que hice en septiembre, ¿no? Antes de que sea un aniversario de Santa Rosa, fue ir al convento de Rosa de Santa María, que queda acá atrás de lo que era el antiguo Ministerio de Economía en la avenida Bancay, y restaurar durante 2 meses aproximadamente el libro, uno de los ejemplares del libro de canonización de Santa Rosa de Lima, ¿no? Un documento del siglo XVII, ¿no? Sí, del siglo XVII, y fue realmente una cuestión muy especial que te digo, cuando tú tocas estos documentos debe ser como cuando el médico mete la mano en el cuerpo de una persona y siente cómo sus órganos laten. Eh, Lo mismo, qué lo buen mismo sucede, muy buena analogía. lo mismo sucede aquí. Tú estás trabajando esto y sientes una conexión especial, ¿no? Y de ahí tu compromiso y de ahí tu respeto con eso, de ayudarlo a que ese documento se logre en tu mesa, se rescate, ¿no? Y vuelva a contar su historia por él mismo, ¿no? ¿Qué complicaciones, Carlos, tienen ustedes, ¿no? Cuando llegan los documentos o cuando los van a trabajar? ¿Qué complicaciones afrontan? Bueno, principalmente los deterioros, ¿no? En el caso de documentos coloniales, uno de ellos es la tinta metaloácida, ¿no? Que corroe como si fuera un clavo que te has dejado oxidado. Un ácido. Claro, metales son ácidos, ¿no? Entonces, acidifica el soporte, el papel, que es de muy de buena calidad, por ejemplo, documentos, el papel del siglo XVI en adelante, hasta mediados del XIX, era papel de trapo, papel de algodón, de lino, de una calidad que si tú lo ves ahora, ¿Eso es sí antes del papiro o después del papiro? es después del papiro, ¿no? Que también un soporte vegetal, ¿no? Y tú lo ves blancos, blancos porque es una muy buena calidad, papel de algodón, de lino. No es como el papel de pulpa de madera que se empezó a hacer a mediados del 19 con la revolución industrial, que se empezó a masificar y a talar los bojes para producir papel. Aparte venía la imprenta, había democratizado la lectura, todos leían, ¿no? Entonces necesitamos papel. Entonces, ¿de dónde sacamos? De los árboles, ¿no? Empezaron a talar y salió el papel de pulpa de madera, que tú has visto esos libros de los años 50, 40, y tal losada, negros, marrones, Y con ese polvillo porque la característico. lignina se oxida. La lignina hace que el papel se oxide, ¿no? Más rápidamente y tome esa coloración, ¿no? Entonces el papel, cuando toma esa coloración, se vuelve quebradizo, se quiebra como una galleta,
se vuelve friable, como decimos los conservadores, ¿no? Y hablando de esas complicaciones, Carlos, eh, están llegando nuevas tendencias, nuevas formas de trabajo. Está la modernización, asumo que también está corriendo con ustedes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo van estos nuevos procesos? ¿Y de qué nivel están? Si te refieres a la digitalización, básicamente los soportes digitales es todo un mundo que todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar, ¿no? Está bien digitalizar, la digitalización es una herramienta, pero no es un fin. El gran problema en países como nosotros, como el Perú, otros países de Sudamérica, es que primero nos ha llegado la digitalización antes que la conservación. Entonces creemos tontamente que hay que correr y digitalizar todo y olvidarnos del soporte físico, cuando esa no es la idea. La idea es que la digitalización te abre una nueva puerta de cómo vas a conservar los soportes digitales. Inclusive podría ser hasta una complicación, porque necesitas dinero para eso. Todos esos sitios que te alquilan, donde vas a almacenar, estos son pagados. Es mejor invertir en restaurar un documento, en conservar tus documentos preventivamente para que no lleguen a deteriorarse tanto que tengas que invertir en restaurarlos. Y está bien digitalizar lo importante, ¿no? Lo importante que para que no sufra con la manipulación, pero no puedes digitalizarlo todo. Como te digo, es una herramienta más, no es un fin. El problema es que acá lo vemos como un fin, ¿no? Correcto. Y hablando de que primero es la conservación, ¿qué características debe tener un lugar donde se conserve un documento de este nivel, Carlos? Bueno, para empezar, a temperatura especial, sí, pero todo eso proviene primero de una gestión. Proviene de las personas que toman decisiones, ¿no? La decisión, la gestión de cómo conservar un documento, la toma de decisiones es muy importante, porque de ahí viene todo lo demás. Y te lo digo por una cuestión, yo inclusive me reconozco más como conservador que como restaurador. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Empezando, por favor, para Bueno, que todos podamos en realidad la restauración es un proceso dentro de la conservación, ¿no? ya. O sea, la conservación engloba la La restauración. restauración, claro, obviamente. Pero yo me reconozco más, ¿por qué? Porque yo hacía restauración, yo trabajé muchos años en el Archivo General de la Nación, después en otros sitios públicos y privados, ¿no? Y veía que yo, bueno, hacía mi trabajo, lo hacía bien, me sentía orgulloso de mi trabajo, quedaba bonito, muy, ¿no? Trataba de no alterar su historicidad. Pero el problema es que, ¿a dónde se iba después ese documento? Iba después al mismo repositorio sucio, a la misma caja sucia, a contaminarse. Es como si yo sanara a un tuberculoso y lo devuelvo a una familia de tuberculosos para que se vuelva nuevamente a contaminar. Esa es la idea. Es bien gráfico ese ejemplo. Lógico. Hace, ¿qué será? Pues 20 años se rompió una tubería en la Biblioteca Nacional. ¿Te acuerdas que se perdieron documentos que seguro no se van a poder o no se pudieron salvar? Claro. Fue realmente muy lamentable. Ya luego ha tenido, pues, la biblioteca ha pasado a Javier Prado, claro eso. Volvamos, por favor, Carlos, al tema de las nuevas tendencias, la nueva forma de conservar. Hablamos de la digitalización. Hay otro tema, además de la digitalización, que nos permita preservar mejor. Bueno, las políticas de conservación preventiva, que es un poco lo que estamos con mucho esfuerzo tratando de implementar en el Archivo Obispal de Lima, ¿no? Conservar para que nuestros documentos no lleguen al proceso de restauración, que son demasiado invasivos y son costosos. Por ejemplo, restaurar solo una hoja te puede llevar 2, 3, 4 días. Solo una hoja, solo una hoja. Es un proceso pesado, es un proceso bastante engorroso, de mucho cuidado, ¿no? Entonces, lo principal, como te digo, yo inclusive sufrí una crisis vocacional. Yo era restaurador, pero pero si el documento, como te digo, vuelve al mismo sitio, ¿para qué yo hago mi trabajo? ¿Para qué hacer el esfuerzo? Mejor voy a dedicarme a la conservación preventiva para que ese documento no llegue a estas condiciones para tener que restaurarlo, ¿no? Mejor lo conservo preventivamente y además, cuando viene alguien de fuera, que el que tiene más o menos nociones más adelantadas de lo que es la conservación, va a decir, oye, si tú tienes demasiados documentos por restaurar en tu archivo es porque tú no estás haciendo bien tu trabajo de conservación. Claro, Lógico, si tienes demasiados, muy si lógico. tienes demasiados pacientes que se te mueren, eres un mal médico. Exacto, lógico, ¿no? El archivo documental de la Arquidiócesis del Arzobispado de Lima, Carlos, está en un proceso, como lo has descrito en un inicio, muy bueno. O digamos que está
si no queremos decir que es muy bueno, que está mejorando mucho su nivel. Incluso en este momento están buscando, no sé si ya lo encontraron, de repente tú me lo puedes decir, un nuevo local, ¿no? Estamos en proceso, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar porque un archivo o así sea un local adaptado tiene que tener ciertas condiciones. Tú puedes adaptarlo. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, un buen monitoreo de temperatura y humedad, que esté lejos, por ejemplo, de zonas donde puede haber inundaciones, donde puede haber demasiada polución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El fenómeno del boom inmobiliario ha traído un nuevo elemento que es el polvo sedimentario. Ya. Ese, El es más, polvo sedimentario es ese, y disculpa, eso lo pregunto desde mi total desconocimiento en este sentido, Carlos, es ese polvo que cuando conseguimos un libro de hace muchos años, a los que nos gusta, por ejemplo, tener un libro original, una versión limitada, ¿es ese libro, es ese polvillo que tú vas pasando las hojas y te hace estornudar? ¿O es otro? en realidad el polvo sedimentario es un componente nuevo que tiene, por ejemplo, las formas de construir han cambiado mucho. Antes construías con cemento, ladrillo, ahora utilizas inclusive paneles de drywall, pues, y eso tiene, por ejemplo, en su proceso hoy utiliza mucho ácido sulfúrico. Utiliza, por ejemplo, también como los tableros aglomerados que utilizan formol, que son cancerígenos. Esos al disolverse o entrar en contacto con la atmósfera son partículas, micropartículas, que van ingresando por el viento, por tu ventanilla, y tú los vas aspirando. Y eso también entra a los repositorios e incrementa los índices de acidez en el documento, ¿no? Estamos en una conversación de verdad muy bonita, una conversación muy interesante y el tiempo está pasando sin darnos cuenta, Carlos. Y Así es. seguro Sí. esto, Esto da para mucho, esto da ¿no? para mucho. Claro. Te quiero hacer dos últimas consultas, Carlos, y gracias de verdad por tu tiempo. La primera, eh, algo que tú hayas trabajado en el archivo documental del Arzobispado que te haga sentir orgulloso, de repente una anécdota trabajando algún documento. Mira, por ejemplo, justo a inicio de este año hicimos un inventario registro, ¿no? Del fondo, lo que se llama el archivo intermedio, ¿no? Y estábamos haciendo el inventario y en esos legajos, en esos documentos, en esos expedientes, había un documento doblado en 8, ¿no? Y lo extendimos, ¿no? Y, oye, acá dice una carta de naturalización de un ciudadano español que le pide al protector del Perú, al gobernante del Perú en ese momento, que lo declare peruano, ¿no? Como una carta de naturalización para que el español dejar de ser español para ser peruano. Y estaba firmado por José de San Martín. Ah, Ese fue un hallazgo así, y estamos ahora en el proceso de restaurarlo para publicarlo o darlo a conocer en julio, ¿no? Que es la fiesta patria, ¿no? miren, Javi, fíjense cómo se van dando las Esas cosas, casualidades. casualidades. La última, Carlos, y reitero, gracias por tu tiempo y tu capacidad de darnos a conocer todo esto. ¿Qué reflexión final? ¿Qué decirle a los chicos que están en las universidades, a las personas que a partir de ahora están levantando la oreja y están tomando en cuenta lo importante que es este momento del patrimonio? Mira, yo le diría que ante todo puede ser una realidad de perogrullo, ¿no? Uno no defiende lo que no conoce. Si nosotros no conocemos estos documentos, no lo conoce el ama de casa, el chofer de taxi, el joven estudiante, el padre de familia, la madre de familia, el bodeguero, no lo vamos a defender. Será un papel viejo más, ¿no? Entonces, hace falta que nuestras instituciones, como estamos haciendo en el Archivo de Sodipal, difundir nuestro patrimonio, involucrar a las personas de a pie en la defensa de ese documento, involucrar a las autoridades, pedir de una vez por todas que somos un país con tanto patrimonio y que es tan devastado, tan robado, pillado. El pillaje de documentos es una cosa horrorosa, sinceramente. Yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia. Hay un mercado negro. Hay un mercado negro. Entonces, es a partir de los archivos, a partir de los museos, a partir de las bibliotecas, pedir a través del Ministerio de Cultura que se eleven las penas, y que equipare las penas contra el patrimonio a nivel del narcotráfico. 35 años de cárcel y prisión efectiva para los que se dedican a eso, ¿no? Perfecto, perfecto, Carlos, ¿verdad? Es totalmente entendible. Hasta aquí, amigos, el tercer capítulo del podcast Voces del Patrimonio. Un abrazo y seguro nos vamos a encontrar nuevamente. Gracias.
Voces del Patrimonio.